presidente. Entonces confundió mucho a la gente. Y cuando se habló del summa causa, esa traducida, el summa causa, significa el buen vivir, vida en excelencia. Entonces tiene igual un significado que todo le lleva a ese sentido, comparado a lo que ayer era la utopía del sueño. Se estaba empatando ahí. Pero claro, vista desde nosotros, ahí es más, se realimenta el summa causa, y que no es solamente, ¿no?, que quede solo la igualdad de clases, sino que se realimenta en la forma del vivir, ¿no? Y que entonces los indígenas, las nacionalidades que estábamos ahí, tampoco quedábamos de apéndices solamente, sino que éramos actores conjuntamente, pero se traducía a otro nivel de relaciones con la sociedad en el país. Y esto daba la oportunidad a que sean reconocidos los derechos, y no que incluso las políticas no sean uninacional, y que no se mantenga una verticalidad en ese nivel. Era una exigencia cambiar el sistema. Y ahí también encontramos, ¿no es cierto?, otro artículo que decía la garantía a los ciudadanos de un medio ambiente sano. Pero todos estos artículos que son muy buenos, la Constitución, que creíamos que eso ya, aplicado a eso, en realidad en nuestro país, entonces estaríamos en una vida distinta, ¿no? Pero esto viene ya cuando comienza a crecer desde el primer periodo del gobierno, ya comienza a dar muestras, ¿no es cierto?, distintas en los hechos. Se habla del contenido de la Constitución, pero ya al aplicar las políticas no están siendo aplicadas desde lo que dice la Constitución. Y la parte más fundamental, que es más visible, así como se visibiliza bonitas carreteras como obras de lo que hace con el discurso sobre el bien vivir, pero las bonitas carreteras que todo el mundo reconocemos, pero también hay lo otro que es muy visible cuando se ha implementado, ¿no es cierto?, políticas extractivistas, que entonces ofende y contradice a lo que dice la Constitución sobre el derecho de la naturaleza, ¿no?, al hacer concesiones. Y las petroleras, igualmente madereras, y las mineras a nivel del país. Hay experiencias de desarrollo con las políticas extractivas, ustedes conocen que llevan muchos más años, en el caso de Perú, por ejemplo, en el Cerro de Pasco, donde tantos años no se ve desarrollo ni siquiera en la ciudad de donde sacan. Y vemos cómo queda un hueco ahí. Y entonces, en el Ecuador, hasta ahora ha habido bonitos paisajes, la naturaleza mucho más sana, que se diga. Pero también ya tenemos experiencias, 50 años de extraer el petróleo en la zona de Coca, que le llaman, y Lago Agrio. Y es la población más pobre, enferma con unas enfermedades por la contaminación del agua. Hay enfermedades de cáncer en las mujeres, en los niños, ¿no?, con la contaminación solamente del agua. Y luego las tierras que podían hacer su chacra, ahora no pueden hacer su chacra exclusivamente porque la tierra está contaminada, porque ahí hicieron el botadero también de este desperdicio, ¿no es cierto?, del extraer el petróleo, los residuos del petróleo ahí. Y aparte de eso, los derrames de petróleo en los esteros, en los ríos, ¿no?,
y ofrecieron a la gente que va a haber trabajo. Pero sería bueno saber cuántos del lugar, por lo menos fueron trabajadores de ahí. De lo único que conocemos es que les contrataron para hacer que contaminen con sus propias manos el río, porque era solo para ese trabajo que les contrataron, que era que ellos tenían que botar los tanques de los residuos en el río a los mismos indígenas del lugar. Entonces así se lava la mano las petroleras, ¿no? Son los mismos indígenas los que hacen, ¿no? Entonces se esconde de eso, pero era para lo que les contrataban. Entonces no para otro tipo de trabajo. Hay esa experiencia de vida ahí, y ahora sabemos que desde hace un año está convocándose a nuevas licitaciones, donde, ¿no es cierto?, afectaría a otras áreas más. Pero también tenemos el problema de las mineras, el problema de la cuestión del agua. Entonces, para tener el camino libre de ir aplicando este tipo de políticas, también aprovecha ahora de este doble discurso, de ser el gobierno revolucionario, de la revolución ciudadana del siglo XXI, para hacer creer. Entonces todos como que le dan la veña y luz verde, ¿no?, para lo que está haciendo, pero antes va creando leyes y actuaciones, ¿no es cierto?, la criminalización a quienes luchamos, defendemos la tierra, a quienes defiende la naturaleza, a los compañeras ecologistas, se lo ha calificado como los ecologistas infantiles, y amenaza de prisión, amenaza de cerrarles, como en el caso de Acción Ecológica. A Pachamama lo cerraron hace un año, le cerraron las oficinas, le quitaron la personería jurídica, ¿no? ¿Por qué? Porque Pachamama lo que hizo es poner en el Twitter informando un mensaje para todos los que estábamos pendientes de que en esta fecha se iba a dar la licitación, se iban a abrir los sobres de la licitación petrolera. Es lo que hizo. Que si me llega mi correo y estoy de acuerdo, voy a la hora, ¿no? Y le acusaron de haber hecho esta situación. Y muchas compañeras, mujeres indígenas y dirigentes del movimiento también fueron enjuiciados, están siendo enjuiciados por haber estado ahí, ¿no?, en eso. Entonces, la gran contradicción ahí. Igual los defensores del agua, ¿no es cierto? Entonces ha creado ahora una ley, un decreto presidencial que se llama el decreto 16. Con el decreto 16 ahora es como una ley mordaza, porque entonces exige este decreto 16 una reinscripción de las organizaciones sobre su personería jurídica. Entonces harían como un inventario. Si es que el gobierno no está de acuerdo y no puede incidir en sus organizaciones, no le da la personería jurídica. Bueno, nosotros nos hemos rebelado y no nos hemos reinscrito, hemos dicho, ya tenemos la personería jurídica y nada más. A eso realimenta con otro reglamento, realimenta al decreto 16. Y ahora mismo ha demostrado esto de convocar a reuniones, pagar promotores que convoquen a reuniones, o funcionarios indígenas que son de ahí del Estado para que convoquen a reuniones, y luego han querido cambiar la directiva, como en el caso de la Confeñae, por ejemplo. Porque el presidente y la directiva de Confeñae justamente son los que están en contra de las licitaciones de nuevas concesiones. Entonces querían poner un presidente, el gobierno, con la movida del gobierno, querían poner un presidente de alguien que sí estaba de acuerdo con las concesiones petroleras.
o igual que las otras comunidades han querido controlar poniendo gente que recibió dinero y con el compromiso con lo que es el sociobosque, sociopáramo, ¿no? Este es otro que están con red más nuevamente. Otra forma de querer crear dependencia y de comprometer con las tierras de las comunidades y tener paso libre para las concesiones. ¿Qué son mecanismos de desarrollo limpio? No, ¿el sociopáramo? Sí. ¿O el sociobosque? Sí. Es como... Sumideros, carbón. Exactamente. Ajá. Es eso. Entonces, con esto ha querido atemorizar a la gente para que no haya protestas, pero hemos tenido que aún por encima de este riesgo de enjuiciamientos, todo el movimiento indígena ha estado movilizado para poder defender, porque el derecho al agua, el derecho, y ahora saca la otra ley, la propuesta de ley que es de tierras y territorios ancestrales, ¿no? Que es otra forma también para verificar y debilitar la organización comunitaria y entonces tener facilidad de las concesiones tanto de las petroleras cuanto el compromiso del sociobosque. Y en este sentido, pues en estos, desde hace un año exactamente, a una semana más ya, hace un año amenazó con quitar la sede a la CONAIE, ¿no? Es una sede que tenemos igualmente legalmente que el local desde el Estado. Pero después de todo lo que nos quitaron, creemos que es un pedacito que tenemos derecho a que sea nuestro, ¿no? Con el pretexto de que querían este espacio para la rehabilitación de unos jóvenes que estaban en proceso de la cuestión de la droga. Los profesionales que conozcan el lugar pueden ver que no es apto para eso, pero querían eso. Después, bueno, ya salió a luz que no era eso exactamente lo que querían, sino que nos estaban acusando que nos estábamos reuniendo y estábamos haciendo actividades políticas. Entonces, por eso era que nos quitaban. Pero, ¿cómo así que recién descubren que la CONAIE hace actividades políticas? Si desde cuando inició la organización sabía que es un movimiento indígena y que todas sus actividades son políticas, no exclusivamente partidista, eso sí es diferente, pero son actividades políticas y que tenemos derecho a relacionarnos con quien entre, con quien sea. Otra cosa es a qué acuerdos lleguemos, pero es lo que el gobierno quería controlar eso. Bueno, gracias a la solidaridad, a las cartas que llegaron, e incluso de algunos políticos internacionales, amigos del propio gobierno, le mandaron una carta a favor de la CONAIE. No se ha resuelto ese asunto, quedó en stand-by, pero no nos ha desalojado, pero el momento que él crea que tiene su fuerza, va a tomar nuevamente las cartas sobre esto, pero por el momento se ha quedado detenido frente a esto. Pero con eso nos han querido entretener mientras hacen las licitaciones. Y ahora presentó esta ley de tierras y territorios. Convocan a una consulta prelegislativa. Consulta prelegislativa dice que no es vinculante. Y ya lo hicieron con la ley de tierras. Todas las opiniones, todos los aportes no supieron acoger. Y aprobaron lo que ellos querían, pero sí sirvió para validar nuestra inscripción, como que hubiéramos participado. Por esta experiencia no hemos participado ahora en esta consulta prelegislativa sobre las tierras, porque son bien tramposas las actuaciones en este momento. Pero también es que viene como un tren con varios vagones, ¿no? A cada rato. No nos da tiempo y hay que estar ahí. Y todo está unido
conseguir la política extractivista y las hidroeléctricas que comienzan nuevamente también a plantear, a afectar las tierras, viene el cambio de la matriz productiva. Y dentro del cambio de la matriz productiva está el asunto de la elevación de las tarifas de luz eléctrica, pero también el compromiso que tiene con la China y las petroleras de la China, ¿no? Ha comprometido, y ahí pues uno de los condicionantes que era que el gobierno se convirtió como el agente vendedor de la empresa china a vender cocinas de inducción, ¿no? Y quitarnos el subsidio del gas. Entonces ahora, como es el gobierno por decreto, es que tenemos que nosotros dejar la cocina de gas para coger las cocinas de inducción. Eléctricas. Las de inducción me imagino que son eléctricas. Sí, eso mismo. Y nos están obligando a cambiar los medidores incluso, ¿no? Aunque usted no reciba la cocina, dice que nos van a poner los medidores con este voltaje que necesita. Pero estaba haciendo ilusionar que el gobierno va a subvencionar el costo de la luz, pero ahora resulta que va a subvencionar solamente estos 2 años últimos que está el gobierno, y a partir del 2018 ya saldrá la planilla de pago el costo real ya. Y hay experiencias, gente que pagaba antes $15 o $20 de la luz, algunos ya tienen la cocina de inducción y hoy están pagando $60, ¿no? A 50, de 15 a 50 ya ha duplicado. Ni aún pagando el tanque de gas en $25 no saldría con este costo que sale, sería más beneficiado. Entonces, todavía estamos en esa lucha, y eso que aún no hemos hablado muy fuerte sobre esta cocina industrial. Estamos diciendo que no queremos, pero todavía no le han salido al paso, no le hemos salido así mucho más. Todos han sido como cortinas de humo también, porque en ese transcurso ahora ya fue a pedir el préstamo en el Banco Mundial, otro crédito, ¿no es cierto?, en el Fondo Monetario. Seguro el Fondo Monetario, otra carta de intención, entonces la economía del país se va cada vez más al suelo, ¿no? Pero entonces ha vendido, tiene venta adelantada del petróleo a la empresa china, ¿no? Y eso afecta. Y ahora termina con la firma del acuerdo del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Igual que eso no nos esperábamos si habíamos luchado y creíamos. Pero claro, el presidente Correa nunca estuvo en la lucha, ¿no? Él nunca ha estado y no sabe cómo fue la lucha. Y fácilmente ahora firma. Pero se ha detectado una amenaza. Yihadistas. Es Correa. Correa está amenazando. Los yihadistas de Correa. Sí. Esta. Ya está, la amenaza. Se detectó esa amenaza. Se solucionó. Sí. Hay un infiltrado de Correa aquí en la sala. Está grabando. Entonces. ¿Está grabando? Para Correa. No. Para Hollande, para el presidente francés. Ah, bueno. Te dicen que eres yihadista. Entonces, en ese sentido, pues nos ha querido, esta sorpresa contradice a su discurso de impulsar mucho, y en sus sabatinas, después de insultarnos a nosotros, de decir que somos infantiles y todo, siempre dice que hay que dar preferencia a lo nacional, defiende la soberanía del país, ¿no es cierto?, que el país es soberano, y este gobierno es el que defiende la soberanía del país. Resulta que ahora va a firmar un acuerdo con las condiciones que firmó Colombia y Perú. O sea, el Ecuador se anexa a esa firma, ¿no?, el Tratado de Libre Comercio.
cómo se entiende, cómo defiende, cómo es defender, ser soberano, cuando sabemos que las condiciones, los acuerdos, Colombia firmó con Estados Unidos también, Perú también. Entonces, ¿dónde garantiza la soberanía? Ya con solo hecho de este acercamiento, ¿no? Ya comienzan a aplicar, quizá a preparar el terreno para que ya sea aceptado totalmente, y ya está afectándose a mujeres indígenas, sobre todo, por ejemplo, en los lácteos, en los productos, a los pequeños productores. La mayor parte de productos que están dentro del tratado se produce ahí, y va a afectar también a las semillas, porque la soberanía alimentaria se va al carajo con esto. Y otro de los productos que va en este marco tratado a la final libre de aranceles son los desperdicios. Está claramente puesto, desperdicios también. No sé cuáles serán los desperdicios que va a ir. Y yo entiendo, cuando oigo desperdicios se me hace como el agua sucia que dan a los chanchitos, no sé, algo así, como del botadero de basura, me imagino. No sé qué tipo de desperdicio. Pero lo cierto es que afecta, ya se sienten los impactos. Y con toda esta cadena, en agosto, yo voy a entrar un poquito, aprovecho esto para decir lo que pasó también en agosto, que ya conocen muchos, ¿no es cierto? Es que salimos a las calles, decidimos salir con los movimientos sociales, con todos ellos, justamente con una agenda, con una propuesta, en la cual pedimos el retiro del decreto 16, que se archive ese decreto 16. Pedimos que se archive esta propuesta de ley de tierras y territorio ancestral. Decimos también no al Tratado de Libre Comercio. La restitución de las escuelas comunitarias, porque ese es otro punto, del cual hace eco de que tiene una política de mejorar la calidad de educación y esta oportunidad con las becas que ha dado. Importante las becas, pero no es que las becas son para toditos, son para los que logran el puntaje. Pero muchos de los jóvenes han quedado sin poder entrar a la universidad, ¿no? Y los niños de la escuela está justificando de impulsar la calidad de la educación con una infraestructura así, sobre la escuela del milenio, que en unas escuelas que estarán algunas cercanas a la población están siendo equipadas con laboratorio, en algunas, no sé si en otras, con centro de cómputo, así. Pero en cambio ha cerrado las escuelas de las comunidades, tratando de reagrupar a las comunas anexas a ese centro para que entren allá al estudio. Pero hay niños pequeños, porque ahí las comunas no todo es carrozable, y tampoco es que tengan carro, no se facilita el carro, tienen que caminar cuántas horas para llegar. Pero la otra forma de facilidad que ha dado el gobierno es crear, creo que como una especie de internado, pero para niños de 7, 8 años eso no va, eso es quitarles de la realidad, es desarraigarles y ver la forma de cómo acabar con la estructura de la comunidad de los pueblos. Y para niños que están en la Amazonía, por ejemplo, hay que ir por río. Quienes han estado en la Amazonía saben cómo es la distancia. De una comuna a otra son 3 horas en canoa. Y bueno, muy pocas están cerquita, pero toca ir donde está la escuela. Y para salir a esta escuela del milenio, ¿cuántas horas tiene que ir? El riesgo que corren niños de 7 años, de 8 años, y para todos los días, ¿no? Y con la lluvia, de repente.
Bueno, este reclamo que hoy le estoy informando sobre la educación, tuve la oportunidad de entrevistarme con un diputado de Alianza País, que tuvimos que enfrentar en una entrevista por televisión, y yo le planteé esta situación. Reconoció públicamente que era un error, que iban al revés, pero hasta ahora no conozco que hayan restituido una escuela comunitaria. Entonces, por un lado, quiere demostrar inaugurando escuelas del milenio, infraestructuras como estas, pero por otro están contradiciéndose con este otro hecho, dejando sin este derecho a la educación de estos niños. Y es así las contradicciones que se viven. Por eso también es otro de los pedidos en esta movilización que se hizo. Pero ¿qué hemos recibido la respuesta? No hay flexibilidad alguna del gobierno, y menos para redireccionar. No, hemos pedido igual las enmiendas constitucionales, que es otro vagón del tren donde trae la reelección indefinida, ¿no?, en la cual querría candidatizarse el presidente actual. Bueno, son paquete tras paquete. Entonces, ese es otro pedido, de que quite esa propuesta. Y cuando hemos salido a las calles, hubo bloqueo de carretera, pero bloqueo humano. Es decir, salieron la gente a hacer su asamblea en la carretera. Pero ese día fue un día muy terrible, donde la gente recibió una represión demasiado fuerte. Mujeres, hombres, mayores y jóvenes fueron reprimidos brutalmente, de una forma que no se ha vivido ni con otros gobiernos. Si bien es cierto que la vida nunca ha sido mejor, por eso nuestra lucha ha sido permanente también, pero sí comparo con lo que se ha vivido, con la represión que se vivió justamente bajo un gobierno que dice ser de la Revolución Ciudadana, en la cual militarizó la comunidad, allanó las casas y violentó a las mujeres. Fue una represión incluso donde recrudeció el racismo desde el Estado, ¿no?, porque había mujeres ancianas o mujeres que tal vez no estaban ni en el bloqueo humano en la carretera, estaban en la casa, y allanan ahí, les cogen a esas mujeres y a esos jóvenes que estaban ahí, donde les desnudaron con una amenaza de violación, para humillarles, burlándose de sus cuerpos, ¿no? Bueno, no sé cómo se sentirían si a mí me desnuda y ahí el pelotón de policía, porque ni siquiera no es un policía para cada indio, eran pelotones que entraron, y con gases y con toletazos limpios, pegando a la gente. Y encima de eso les van arrastrando para detenidos. Hombres y mujeres han sido, además de violentarles, también detenidos. Mujeres con niños de pecho, ¿no? Ahora hemos logrado la libertad, pero condicional, porque tienen que presentarse y siguen un proceso de juicio. Están enjuiciados. Bueno, en esas circunstancias, desde las mujeres, nuevamente hemos vuelto también a ver, otra vez reuniéndonos para hacer la denuncia en otros lugares, todo lado. Y también desde las mujeres reforzando. Hicimos el chasqui de las mujeres, Yacu Chasqui. Chasqui significa mensajeras. Entonces fuimos recorriendo una de las cuencas con las mujeres, ¿no?, de las comunidades, en el caso de la Amazonía, recibiendo y llevando el mensaje sobre la contaminación ambiental, sobre la cuestión de las licitaciones. Y el mensaje de las compañeras de todo eso, en conclusión, es que planteamos el petróleo bajo tierra. Es el aporte y la contribución que podríamos hacer a la humanidad para que no siga, ¿no es cierto?, empeorando este cambio climático, y ver cómo se le ayuda a la regeneración de la Pachamama
es dejando el petróleo bajo tierra. Y las mujeres, el mensaje de las compañeras es que antes de que llegue la empresa petrolera, nosotros teníamos alimentos, no había enfermedades, estábamos bien, nunca fuimos pobres. Desde la era petrolera, hoy hay más pobreza en la comunidad, hay más enfermedades y menos alimentos. Se aumenta la migración, obliga a migrar incluso de ese espacio, ¿no? Y por eso el planteamiento. Y ahí un llamado para todas y todos también a apoyar este planteamiento. Por el lado de la izquierda, contra las mineras, igual se plantea el respeto a la tierra, al agua también, para que no se siga concesionando. Pero la respuesta que acabamos de tener hace un mes, un poco más, que el gobierno militarizó otra comunidad, no sé si escucharon, Tundaime se llama, donde desalojaron a familias de la comunidad con las de seguridad de la compañía minera, compañía china, acompañados de los militares ya desde el gobierno, desalojaron y pasaron maquinaria para borrar evidencia de que ahí había vivienda, de que estaban. Esas son las evidencias que estamos viviendo, las contradicciones entre la gran constitución, donde no se aplica y está siendo violado y violentado, y que también somos afectados todos nosotros. Pues ahora siguen enjuiciando a la gente, estamos unidos a la voz de hombres y mujeres, tanto los indígenas cuanto de la ciudad, los jóvenes, los estudiantes también han unido la voz a nivel del país. En agosto coincidió la erupción del volcán, por la cual los compañeros, en el caso de la CONAI, hizo una pausa de levantamiento. Y en esta pausa lo que se ha hecho es asambleas en las comunidades, se ha mantenido movilizada. Sabemos que este paquete de las enmiendas propuesta del gobierno en el transcurso de esta semana y el mes de diciembre van a discutir para la aprobación. Y por eso el movimiento indígena se prepara la movilización, ¿no? Retoma el levantamiento. Entonces, aprovechando esta pausa, también he hecho pues este recorrido para compartir. Hemos contactado con los parlamentarios europeos, también aquí de la Unión Europea, con autoridades, organizaciones, gente sensible como ustedes, para compartirles esta situación y ver cómo, cuando decimos que de pueblo a pueblo, estrechar este lazo y fortalecer la solidaridad. Hay cosas propias como las que estamos diciendo de las leyes en nuestro país, pero hay cosas como esto que decimos que el pulmón del mundo está en la Amazonía, defendiendo la tierra, el medio ambiente. Y si es el pulmón del mundo, esa está amenazada, y eso no es responsabilidad única de los que estamos viviendo ahí, sino también, en este caso a nivel del mundo, necesitamos unir las voces en la fuerza, ¿no? Desde diferente forma, con cartas, con lo que se pueda. Igualmente también, si las compañías están cerca de ustedes, que puedan hablar. Si están los parlamentarios, que también puedan incidirse desde las autoridades de ustedes, donde se prevalezca el derecho humano, se prevalezca que realmente no se vea amenazada el derecho de la madre naturaleza. Esto del cambio climático es un tema mundial, no es solo nuestro localmente. El asunto del Tratado de Libre Comercio creo que nos afecta mutuamente y necesitamos unir la voz, igual que hicimos con el Tratado Frente al Arca. Y en lo particular creo que todos luchamos contra la violencia, ¿no? Y no queremos ser violentadas. Y también luchamos contra el racismo,
y no queremos que se recrudezca el racismo. Y hay que poner sobre el paquete. Entonces, si está habiendo esta situación de violencia, no hay suma causa. No es posible. Entonces, necesitamos redireccionar y decimos, entonces, para que haya el suma causa, realmente nos toca construir ese camino con los aliados naturales que podemos ser, en iguales. Y no esperemos solamente llegar al gobierno para hablar del suma causa, sino que tenemos que ir preparando, incluso para que nosotros, si vamos a hacer gobierno, nosotros mismos ser los que construyamos. Y no volvamos a encargar a gente que nunca ha estado. No, ¿por qué no aprender a confiar en nosotros mismos? En lo que nosotros creemos, en lo que nosotros soñamos para hacer realidad. Es lo que estamos diciendo. Entonces, si no unimos esto, nuestra utopía nuevamente quedará en olvido. Y por eso el suma causa no está siendo real en nuestro país. Pero queremos que haya suma causa. Porque es lo que va a garantizar a nuestros hijos, a la nueva generación. Y decimos también, si la tierra, hasta ahora hemos aprovechado de los seres de la naturaleza, hemos convivido. La naturaleza somos nosotros también, porque nosotros no somos artificiales ni plásticos. ¿Por qué mirarle a la naturaleza como una cosa separada? Nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces, si está enferma la naturaleza, nuestra vida también está en riesgo. Entonces, defender la naturaleza, decimos, es defender la vida de la humanidad, de nosotros mismos. Y es por eso que quizá necesitamos conocer un poco más la tecnología. Por eso hemos estado también atentos y quizás preocupados cuando hay nuevos proyectos económicos basados donde amenazan, por ejemplo, las hidroeléctricas, ¿no? Las represas donde han arrasado con las comunidades enteras para hacer nuevas represas eléctricas. En mi país dice que construyendo nuevas represas eléctricas, que la luz nunca se va a ir, que se va a abaratar el costo y que también sería como una fuente de ingreso para el país. Desde que yo fui niña, que no había estas empresas hidroeléctricas, yo veo que no se ha abaratado el costo de luz, está más caro y cada vez dicen que están comprando la luz de otro país, pero ¿y las represas que construyeron en el país? ¿Qué pasó? Sí se hizo para no comprar, pero se compra, dice que falta. Entonces es una gran contradicción de eso. Y yo me acuerdo que también digamos, dijeron que ya no habrá apagones y cada rato tenemos apagones de la luz, no hay estabilidad. Entonces yo no sé, lo único que hacen es cada vez concesionar los ríos, ponen en amenaza las tierras, las montañas y no tienen otra propuesta alternativa. Entonces yo creo que hay que ir buscando a esto también. Yo no sé si me extendí mucho, pero yo quiero agradecerles a ustedes. Sí. Sí.